Si eres dueña de casa, si tienes más de 50 años y alguna vez abriste un closet, una alacena o una habitación y sentiste ese cansancio raro en el pecho, esa mezcla de culpa, agobio y ¿cómo llegué a esto? Este video es para ti. Yo también estuve ahí. Durante años acumulé cosas sin darme cuenta, sin ser consciente, y lo peor no era el desorden, era lo que sentía cada vez que lo veía. Hoy quiero contarte, desde mi experiencia real, los 9 hábitos que me ayudaron a dejar de acumular sin sufrir, sin forzarme, sin sentir que me arrancaban recuerdos o partes de mi vida. El primer hábito fue dejar de pelear conmigo misma. Y cuando digo pelear, lo digo de verdad, porque yo me levantaba, miraba una esquina de la casa, un closet, una silla con ropa, una caja guardada hace años, y era como si dentro de mí se encendiera una voz dura, una jueza, una señora estricta que no perdonaba nada. ¿Cómo puedes tener esto así? ¡Qué vergüenza! Mira tu edad y todavía igual, otra vez lo mismo. Y lo más triste es que esa voz no me ordenaba, me aplastaba, me dejaba sin energía antes de empezar. Y entonces yo hacía lo que hacemos muchas, cerraba la puerta, lo tapaba con otra cosa, lo posponía para mañana, y ese mañana se volvía semanas, meses, años. Durante mucho tiempo me decía cosas horribles, soy desordenada, soy floja, algo está mal conmigo. Pero un día me di cuenta de algo que me cambió por dentro, yo no era floja, yo estaba cansada. Yo no era desordenada, yo estaba saturada, yo no estaba mal, yo estaba cargando demasiadas cosas, no solo físicas, también emocionales. Y mira, para una dueña de casa mayor de 50, esto pesa distinto, porque una no solo sostiene la casa, sostiene recuerdos, sostiene a la familia, sostiene rutinas, sostiene silencios, sostiene preocupaciones. Y muchas veces, sin darnos cuenta, empezamos a sostener también objetos que representan esos años. Y después nos culpamos por no poder con todo. Es injusto. Y mira lo fuerte, cuando una se habla así, cualquier intento de ordenar termina en abandono. Porque si cada vez que abro un cajón es para escucharme insultándome, ¿cómo voy a tener ganas de volver a abrirlo mañana? Es como si el orden se convirtiera en castigo. Yo abría una bolsa y ya me sentía mala persona. Abría una repisa y me venía la vergüenza. Y en ese estado, una no decide bien, una se desespera, una se agota, o ordena con rabia, y después vuelve a acumular, porque el cuerpo y la mente buscan alivio rápido, y el alivio rápido suele ser guardar y cerrar. El día que decidí hablarme con respeto, todo cambió, pero no fue una cosa mágica tipo ya, listo, desde hoy me amo y se acabó. No, fue un hábito, fue entrenarme, fue pillarme justo cuando iba a decirme algo feo y frenar. A veces ni frenaba a tiempo, lo decía igual, pero después lo corregía. Como cuando una está aprendiendo un idioma, te equivocas, pero vuelves a intentarlo. Yo empecé a cambiar esa conversación interna, porque entendí que el orden no empieza en los cajones, empieza en cómo me trato cuando me miro. Empecé a decirme, he hecho lo mejor que he podido, nadie me enseñó, estoy aprendiendo ahora. Y suena simple, pero a mí me daba hasta rabia al principio, porque me parecía que me estaba justificando. Hasta que entendí la diferencia. Justificarme era quedarme igual, tratarme con respeto era darme una base para avanzar. Porque si yo me trato como una inútil, me quedo. Si me trato como una mujer que está aprendiendo, me muevo. Entonces, cada vez que veía desorden, en vez de atacarme, intentaba hablarme como le hablaría a una amiga. Yo jamás le diría a una amiga, qué asco tu casa, qué vergüenza contigo. Jamás. Le diría, a ver, tranquila, vamos de a poquito. Y empecé a aplicarme eso a mí. Y aquí viene algo muy importante, sobre todo a nuestra edad. Muchas crecimos con la idea de que todo se hace con fuerza, con carácter, con disciplina, casi como si el cansancio no existiera. Y la casa se vuelve un examen moral. Si está ordenada, eres buena, si está desordenada, eres mala. Ay no, eso es una trampa. Una casa desordenada no dice nada de tu valor. Dice que estás viviendo, que estás ocupada, que has pasado etapas, que han habido cambios, que hay cosas sin cerrar. Nada más. Y cuando yo lo entendí, dejé de sentir que ordenar era pagar una culpa. Empecé a verlo como cuidado, como decirme, yo merezco caminar sin tropezar, yo merezco abrir un cajón y no sentir estrés, yo merezco respirar en mi casa. Entonces empecé a hacer algo muy concreto. Cada vez que me venía esa frase soy desordenada, yo la cambiaba por una más real, estoy en proceso. En vez de soy floja, decía, hoy estoy cansada, mañana sigo.
En vez de algo está mal conmigo, decía, algo necesita atención, y yo puedo dársela poco a poco. Y mira, esto no es pensamiento positivo vacío. Esto es cambiar el enfoque para poder actuar. Porque cuando una se humilla, el cuerpo se bloquea. Cuando una se cuida, el cuerpo se abre. El segundo hábito fue dejar de ordenar para los demás. Y este me removió por dentro más de lo que yo pensaba. Porque durante años yo no vivía mi casa para mí. La vivía como si siempre estuviera a punto de ser evaluada. Como si en cualquier momento alguien fuera a entrar, mirar alrededor y ponerme una nota. Yo acumulaba por miedo a lo que otros pudieran pensar, aunque ese otro muchas veces ni siquiera existía en ese momento. Era una visita imaginaria, un juicio anticipado, una opinión que yo misma había aprendido a temer. Guardaba cosas por si venían visitas, aunque esas visitas vinieran 1 o 2 veces al año. Guardaba vajilla que nunca usaba por si algún día, manteles que no me gustaban por si alguien los necesitaba, muebles incómodos porque fueron caros, regalos que no encajaban conmigo porque me los dio alguien importante. Y también guardaba cosas pensando en mis hijos, incluso cuando ya eran adultos. Ropa por si vuelven a necesitarla, papeles por si algún día preguntan, recuerdos que ni siquiera eran míos, pero que sentía que tenía que custodiar. Y mira, esto es muy típico en nosotras, sobre todo a esta edad. Muchas crecimos aprendiendo que la casa no era un lugar de descanso, sino una carta de presentación. Que una casa habla de ti. Que si está desordenada, dice algo malo. Entonces, sin darnos cuenta, empezamos a vivir con un ojo puesto en lo que necesitamos y otro en lo que los demás podrían opinar. Y así se acumula muchísimo. No por amor, sino por miedo. Miedo a decepcionar, a quedar mal, a que piensen que no hicimos suficiente. Hubo un día muy claro para mí. Estaba ordenando un mueble del living y me di cuenta de que casi nada de lo que había ahí lo usaba yo. Todo estaba pensado para cuando venga alguien. Y me pregunté algo que nunca me había preguntado de verdad. ¿Y yo cuándo? Cuando esta casa es solo para mí. ¿Cuándo me siento cómoda yo? Y ahí me cayó la ficha. Yo estaba viviendo en una casa prestada. Prestada a opiniones ajenas, a expectativas antiguas, a un rol que ya estaba agotada de cumplir. Hasta que entendí algo muy fuerte, y te lo digo despacio porque esto cambia mucho. Esta casa es mi espacio, mi refugio, mi descanso. No es una vitrina. No es un museo de recuerdos familiares. No es un depósito de por si acaso. Es el lugar donde yo vivo, donde me levanto cansada, donde tomo té, donde a veces no tengo ganas de nada. Y si mi casa no me sostiene a mí, entonces, ¿a quién está sosteniendo? Empecé a preguntarme si yo me sentía cómoda, no si alguien más lo aprobaría. Y eso fue un cambio enorme. Cada objeto empezó a pasar por una pregunta distinta. Ya no era ¿qué dirán?, sino ¿esto me sirve? Esto me da paz, esto me gusta a mí. Y al principio cuesta, porque aparece la culpa. Esa culpa que dice, ¿cómo vas a deshacerte de eso si te lo regaló tal persona? ¿Y si después lo necesitas? ¿Y si alguien pregunta? Pero aprendí a responderme con calma. Si alguien pregunta, puedo explicar. Si alguien opina, puedo escuchar y seguir. Y si algún día necesito algo, ya veré. Mi bienestar hoy vale más que un supuesto futuro. El tercer hábito fue aceptar que soltar no borra los recuerdos. Y te digo con toda honestidad, este fue uno de los más difíciles para mí, quizás el más emocional de todos. Porque yo no solo acumulaba cosas, acumulaba historias, etapas, personas, momentos que ya no estaban. Para mí, cada objeto tenía una carga invisible. No era solo una cosa, era esto fue cuando, esto me lo dio, esto lo guardé porque. Y entonces, cada vez que pensaba en soltar algo, sentía una especie de traición, como si estuviera borrando mi pasado con mis propias manos. Yo creía de verdad que si soltaba objetos, estaba traicionando mi historia, mi infancia, a personas que ya no están. Había cosas que ni siquiera me gustaban, ni usaba, ni sabía dónde poner, pero las conservaba porque representaban a alguien. Y eso pesa mucho, sobre todo cuando una ha vivido varias etapas, cuando ha sido hija, madre, esposa, cuidadora, cuando ha acumulado décadas de vida. Es como si todo eso se materializara en cajas, en bolsas, en muebles que no se mueven, pero que emocionalmente están muy vivos. Había objetos que me generaban una tristeza rara. Los miraba y no sonreía, me apretaban el pecho, me hacían sentir nostalgia, culpa, a veces incluso rabia. Pero igual los guardaba, porque sentía que era lo correcto. Y ahí entendí algo importante, muchas veces no guardamos cosas por amor,
las guardamos por obligación emocional. Como si soltar fuera una falta de respeto. Como si desprendernos fuera olvidar. Y eso nos deja atrapadas entre el pasado y el presente, sin poder disfrutar ninguno del todo. Un día estaba ordenando una caja. Una de esas cajas que una mueve de un lado a otro durante años sin abrir. La puse sobre la mesa, la abrí, y empecé a sacar cosas una por una. Fotos, papeles, recuerdos pequeños. Y en un momento me quedé con un objeto en las manos y pensé, si lo suelto, ¿qué pasa? Cerré los ojos y me di cuenta de algo muy fuerte. El recuerdo seguía ahí. La emoción seguía ahí. La persona seguía ahí, dentro de mí. Nada desaparecía. Y ahí, con esa caja en las manos, entendí algo que me cambió. Los recuerdos viven en mí, no en las cosas. Nadie me puede quitar lo vivido. Nadie me puede borrar las experiencias, los aprendizajes, los momentos buenos y malos que me formaron. No necesito una casa llena de pruebas para validar mi historia. Mi historia ya está escrita en mí. Y ese fue un alivio enorme. Como si alguien me hubiera dado permiso para soltar sin sentirme mala persona. Como si pudiera, por fin, diferenciar entre recordar y acumular. Entonces empecé a hacer algo distinto. En lugar de preguntarme, ¿esto representa algo importante?, empecé a preguntarme, ¿esto me conecta con ese recuerdo desde el amor o desde la culpa? Y esa pregunta fue clave. Porque hay recuerdos que te hacen sonreír, que te llenan el corazón, que te dan una sensación linda. Y hay otros que solo te recuerdan lo que perdiste, lo que ya no es, lo que te dolió. Y yo entendí que no tenía por qué vivir rodeada de cosas que me entristecían solo para demostrar que recuerdo. Aprendí a quedarme con lo que realmente me hacía sonreír, no con lo que me hacía sentir culpa. Me quedé con pocos objetos, pero significativos. Cosas que podía mirar y decir, esto me da alegría. Y lo demás, lo agradecí y lo dejé ir. Algunas cosas las regalé, otras las guardé solo en una foto, otras simplemente las solté. Y no pasó nada malo. Nadie se borró. Nadie se ofendió. Mi historia siguió intacta. Y te digo algo muy importante, sobre todo para nosotras, soltar no es olvidar, es elegir cómo recordar. Es decidir qué lugar ocupa el pasado en tu vida presente. No se trata de vaciar la casa de emociones, se trata de hacer espacio para vivir hoy. Porque cuando estás rodeada solo de recuerdos pesados, el presente se vuelve pequeño. Y tú mereces un presente amplio, liviano, respirable. El cuarto hábito fue empezar pequeño, ridículamente pequeño. Y cuando digo ridículamente, lo digo en serio, porque yo antes creía que ordenar tenía que ser una hazaña. Algo grande. Algo agotador. Algo de ya que empiezo, lo hago todo. Y claro, esa mentalidad fue una de las razones por las que pasé tantos años sin avanzar. Porque solo pensar en ordenar toda la casa me dejaba sin energía antes de levantarme del sillón. Era demasiado. Mi cuerpo se cansaba solo de imaginarlo. Yo veía esos videos o escuchaba consejos de vacía una habitación completa, saca todo, haz una limpieza profunda, y dentro de mí algo se cerraba. Pensaba, yo no puedo con eso, no tengo esa energía, no tengo ese ánimo. Y me sentía otra vez fallando. Pero el problema no era yo, era la forma en que me estaba exigiendo. A esta edad, con el cansancio acumulado, con las responsabilidades diarias, una no necesita retos extremos, necesita procesos amables. Así que tomé una decisión que en ese momento me pareció casi ridícula. No iba a vaciar la casa. No iba a hacer limpiezas maratónicas. No iba a desordenar todo para después ordenar mejor. No. Empecé con un cajón. Uno solo. Un cajón que abría todos los días y que siempre me molestaba un poco. Dije, solo este. Me puse un tiempo mental de 10 minutos. No una hora. No una tarde. 10 minutos. Y cuando terminaron, me detuve. Aunque sentía que podía seguir. Me detuve a propósito. Y eso fue muy importante. Porque por primera vez, ordenar no me dejó agotada. No terminé transpirada, de mal humor, con dolor de espalda. Terminé con una sensación rara, liviana. Cerré ese cajón y sentí alivio. Un alivio chiquitito, pero real. Y ese alivio fue mucho más poderoso que cualquier limpieza grande que había intentado antes. Porque no venía acompañado de cansancio ni de frustración. Venía acompañado de orgullo. De sí, pude. Ese hábito me enseñó que no necesitaba agotarme para avanzar. Yo siempre había pensado que si no terminaba exhausta, no había hecho suficiente. Como si el cansancio fuera la medida del progreso. Y no.
Me di cuenta de que avanzar es avanzar, aunque sea poco. Que despejar un cajón también es un logro. Que ordenar no tiene que doler para valer. Y pasó algo muy bonito. Cada pequeño espacio despejado me daba una sensación de alivio tan grande que me motivaba a seguir al día siguiente. No porque me obligara, sino porque lo deseaba. Yo abría ese cajón ordenado y sentía calma. Y esa calma me hacía pensar, ¿y si mañana hago otro? Sin presión, sin culpa, sin esa voz que dice deberías estar haciendo más. También entendí algo clave: cuando empiezas grande, te abrumas; cuando empiezas pequeño, te fortaleces. Cada cajón era como un entrenamiento emocional. Me enseñaba a decidir, a soltar, a respetar mis límites. Y sobre todo, me enseñaba a parar. A no pasarme de rosca. Porque muchas veces una ordena un día y queda tan cansada que después pasa semanas sin tocar nada más. Yo ya no quería eso. Yo quería constancia, no sacrificio. Empezar pequeño también me ayudó a confiar en mí. Porque yo venía con una historia de empiezo y no termino. Y cada vez que dejaba algo a medias, mi autoestima se resentía un poco más. Pero con este hábito, siempre terminaba lo que empezaba. Porque era pequeño. Porque era posible. Y eso me devolvió la confianza. Empecé a pensar, si pude con esto, puedo con lo siguiente. Y así, paso a paso, sin darme cuenta, fui avanzando más de lo que nunca había avanzado antes. Y te digo algo muy importante, sobre todo si estás cansada, si sientes que ya no tienes la energía de antes, no necesitas hacerlo todo hoy. No necesitas verlo todo ordenado para sentirte mejor. A veces basta con un cajón, una repisa, una bolsa. A veces basta con 10 minutos. El cuerpo y la mente agradecen muchísimo cuando las respetas. Sin sufrimiento, sin presión. Así fue como empecé a cambiar mi casa. Y así fue también como empecé a cambiar mi forma de tratarme. Porque cada vez que elegía empezar pequeño, me estaba diciendo algo muy profundo: yo importo más que la prisa. Y cuando una entiende eso, el orden deja de ser una carga, y empieza a convertirse en un alivio cotidiano. El quinto hábito fue dejar de guardar cosas por si acaso. Este hábito estaba pero tan arraigado en mí, que al principio ni siquiera lo veía como un problema. Era normal. Era automático. Era casi una forma de sentirme segura. Y estoy segura de que muchas de nosotras crecimos así. En casas donde nada se botaba, donde todo podía servir, donde había épocas de escasez, de mejor guárdalo, de uno nunca sabe. Y claro, ese mensaje se nos quedó grabado muy profundo. Yo guardaba envases por si algún día servían, bolsas dentro de bolsas, frascos vacíos, cajas bonitas aunque no supiera para qué. Guardaba ropa rota para estar en casa, aunque nunca la usara, aunque ya ni me gustara. Guardaba cosas repetidas, cables que no sabía de qué eran, utensilios duplicados, papeles viejos, porque en el fondo soltar me hacía sentir insegura. Como si al botar algo estuviera tentando a la mala suerte. Como si desprenderme fuera irresponsable. Y lo más curioso es que muchas de esas cosas nunca me habían servido. Nunca. Pero igual seguían ahí, ocupando espacio, pidiendo atención, generando ruido visual y mental. Yo abría un cajón y sentía cansancio. Abría una alacena y sentía desorden. Y sin darme cuenta, ese por si acaso se había convertido en una carga diaria. No solo física, emocional. Porque cada cosa guardada sin sentido es una decisión pendiente. Y tener muchas decisiones pendientes agota. Un día, cansada, me hice una pregunta distinta. Muy simple, pero muy clara: ¿esto me ha servido en el último año? No podría servir. No, ¿y si algún día? No, ¿y si lo necesito más adelante? No. En el último año. Y cuando empecé a responderme con honestidad, me sorprendí. La mayoría de las cosas no habían servido para nada. Y ahí entendí algo muy importante: lo que no usas, no te protege, te pesa. Me di cuenta de que estaba viviendo rodeada de escenarios imaginarios, de futuros que tal vez nunca llegarían. Y mientras tanto, el presente estaba lleno de cosas que no necesitaba. Y eso es muy desgastante, porque el por si acaso te mantiene siempre alerta, siempre esperando, siempre sosteniendo. Y a esta edad, una ya no quiere vivir en alerta. Una quiere vivir en calma. Entonces empecé a soltar de a poco. No todo de golpe. Empecé por lo más evidente. Envases sin tapa, ropa que no arreglé en años, cosas duplicadas que nunca usé. Y cada vez que soltaba algo, pasaba algo curioso. No sentía miedo, sentía alivio.
como si mi casa respirara, como si yo respirara. Porque al soltar objetos inútiles, también estaba soltando esa sensación constante de tengo que estar preparada para todo. También tuve que trabajar la culpa. Esa voz que dice, ¿y si después lo necesitas? Y me respondí con algo muy realista, si lo necesito de verdad, veré cómo resolverlo en ese momento. Como siempre lo he hecho. Porque yo he resuelto muchas cosas en la vida sin tenerlo todo guardado. Esa confianza en mí fue clave. Me di cuenta de que no necesito acumular para ser capaz. Ya soy capaz. Y entendí algo muy profundo. Guardar cosas por si acaso muchas veces viene del miedo a no tener, a no poder, a no ser suficiente. Y cuando empiezas a confiar en que puedes adaptarte, que puedes resolver, que puedes pedir ayuda si hace falta, ese miedo se afloja. Ya no necesitas rodearte de objetos para sentirte segura. La paz que llegó después fue enorme. De verdad. Los cajones se cerraban fácil. Los estantes se veían claros. Buscar algo dejó de ser una molestia. Y mentalmente también me sentí más liviana. Menos ruido. Menos pendientes. Menos culpa. Porque cada cosa que se va es una preocupación menos. Y mira, no se trata de botar todo ni de volverte extrema. Se trata de ser honesta contigo. De dejar de vivir en función de un quizás eterno. Si hoy algo no tiene uso, no tiene sentido, no tiene lugar, probablemente ya cumplió su ciclo. Y soltarlo no te hace irresponsable. Te hace libre. El sexto hábito fue aprender a decir no a lo que entra. Y este hábito fue un verdadero antes y después para mí, porque hasta ese momento yo había puesto toda la energía en sacar cosas, pero casi nada en controlar lo que seguía entrando. Y claro, así es imposible avanzar. Es como sacar agua de un bote mientras sigues dejando un agujero abierto. Te cansas, te frustras y sientes que nunca es suficiente. Yo me di cuenta de que muchas de las cosas que entraban a mi casa no lo hacían por necesidad, sino por costumbre, por compromiso o por impulso. Regalos que no me gustaban pero aceptaba igual, compras pequeñas que parecían inofensivas, cosas gratis que venían de regalo, papeles, bolsas, objetos que alguien me daba diciendo toma, por si te sirve. Y yo, por no decir que no, por no incomodar, por no parecer malagradecida, lo aceptaba todo. Y después, lo guardaba. Y ahí empezaba otra vez el ciclo de acumulación. Aprender a decir no no fue fácil. Sobre todo a nuestra edad, cuando una fue educada para ser amable, para no molestar, para aceptar. Yo sentía culpa. Sentía que estaba siendo pesada, ingrata, exagerada. Pero un día entendí algo clave. Decir no a los objetos es decir sí a mi tranquilidad. No estaba rechazando a las personas, estaba cuidando mi espacio. Y esa diferencia lo cambia todo. Empecé a cuestionar cada objeto nuevo que entraba a mi casa. Me hacía preguntas muy concretas, muy prácticas. ¿Realmente lo necesito? ¿Lo voy a usar pronto o va directo a un cajón? ¿Tengo espacio real para esto o solo voy a apretarlo en algún lado? ¿Me hará la vida más fácil o más complicada? Y te juro que muchas veces, solo con hacerme esas preguntas, la respuesta era evidente. No hacía falta pensar tanto. El cuerpo ya sabía. También tuve que aprender a manejar esa incomodidad inicial de decir no. Porque al principio se siente raro. Te explicas de más, te justificas, te da vergüenza. Hasta que te das cuenta de que no pasa nada. La gente sigue queriéndote igual. Nadie se ofende tanto como una cree. Y aunque alguien se incomode un poco, tu paz diaria vale más que ese pequeño momento incómodo. Este hábito fue clave para no volver a acumular. Porque ordenar sin cuidar las entradas es como barrer con la ventana abierta. Todo vuelve. En cambio, cuando empiezas a proteger lo que ya lograste, el orden se mantiene casi solo. Ya no tienes que hacer grandes limpiezas. Ya no sientes que el desorden te persigue. Empiezas a vivir en una casa que no se llena sin tu permiso. El séptimo hábito fue entender que el orden no tiene que ser perfecto. Y este hábito, aunque suena simple, me liberó de una presión enorme que yo llevaba encima desde hace años. Porque durante mucho tiempo yo pensé que ordenar era algo que había que hacer bien o no hacerlo. Como si hubiera una forma correcta, ideal, casi profesional de tener la casa. Y si yo no podía llegar a eso, entonces mejor no empezar. Y así, me paralizaba sola. Yo miraba casas de revista, vídeos de orden impecable, cajones milimétricos, espacios perfectos, y en vez de inspirarme, me sentía mal. Pensaba, yo no soy así, mi casa nunca va a verse así, no tengo esa energía. Y entonces, cualquier intento de ordenar venía cargado de frustración desde el inicio.
porque partía desde la comparación. Y cuando una se compara, casi siempre pierde. Esa idea de perfección me hacía abandonar rápido. Si no lograba que algo quedara como en mi cabeza, me desanimaba. Si un día no tenía fuerzas, sentía que estaba arruinando el proceso. Y eso es muy duro, sobre todo cuando una ya carga con muchas responsabilidades. El orden se transformó en una exigencia más, no en una ayuda. Hasta que entendí algo fundamental. El orden no es una foto, es un proceso. No es un estado fijo, es algo vivo. Cambia contigo. Cambia con tus etapas, con tu energía, con tu ánimo. Hay días en que tienes ganas y fuerzas, y otros en que apenas quieres cumplir con lo básico. Y eso no te hace menos ordenada, te hace humana. Hoy sé que el orden se ajusta a mis días buenos y a mis días cansados. Y eso fue un alivio inmenso. Dejé de exigirme que todo estuviera siempre igual. Dejé de sentir culpa si un día no podía. Empecé a aceptar que mi casa puede verse distinta según el momento, y que eso está bien. No necesito demostrar nada a nadie. Aprendí a buscar comodidad, no perfección. Empecé a preguntarme, ¿puedo moverme con facilidad? ¿Encuentro lo que necesito? ¿Me siento tranquila en este espacio? Y si la respuesta era sí, entonces era suficiente. No importaba si no estaba perfecto. Porque la perfección, muchas veces, es rígida, fría, agotadora. En cambio, la comodidad es amable, flexible, real. También me di cuenta de que perseguir la perfección muchas veces es una forma de postergar. Porque como nunca se alcanza del todo, una siempre siente que todavía no está listo. Y así, el orden se convierte en algo inalcanzable. En cambio, cuando bajas la exigencia, empiezas a disfrutar el proceso. Y eso hace toda la diferencia. Y créeme, soltar la perfección quita un peso enorme de encima. Es como sacarse una mochila invisible que llevas hace años. De repente, ordenar ya no da miedo. Ya no te bloquea. Puedes hacerlo a tu manera, con tus tiempos, con tus límites. No necesitas que nadie apruebe el resultado. Solo necesitas sentirte bien tú. El octavo hábito fue crear rutinas suaves, no rígidas. Y este hábito nació justamente después de muchos intentos fallidos de hacerlo a la perfección. Porque yo ya había probado con horarios estrictos, con listas larguísimas, con planes semanales que parecían muy bonitos en el papel, pero que en la vida real no duraban nada. A los pocos días me sentía agobiada, atrasada, culpable por no cumplir. Y al final, abandonaba todo otra vez. Me di cuenta de que no era falta de voluntad. Era exceso de rigidez. Yo no necesitaba más normas, necesitaba más amabilidad. A esta edad, con el cuerpo más cansado, con la mente más llena, imponerme rutinas duras era ir en mi contra. Entonces decidí cambiar el enfoque. En vez de preguntarme, ¿qué tengo que hacer?, empecé a preguntarme, ¿qué puedo hacer hoy sin agotarme? Así nacieron mis rutinas suaves. Nada de horarios fijos. Nada de todos los días a tal hora. Solo pequeños gestos diarios, casi invisibles, pero constantes. Devolver algo a su lugar cuando termino de usarlo. Vaciar una bolsa apenas entro a la casa. Revisar una repisa mientras espero que hierva el agua. Cosas simples, breves, que no me roban energía ni me generan rechazo. Y lo más importante, me permití que fueran irregulares. Algunos días hacía más, otros casi nada. Y eso estaba bien. Porque la clave no era la cantidad, era la continuidad. Esos pequeños gestos, repetidos sin presión, empezaron a mantener el orden sin que yo me diera cuenta. Ya no se acumulaban grandes montones. Ya no llegaba a ese punto de esto se me fue de las manos. Este hábito hizo que el orden se integrara a mi día a día como algo natural, no como una tarea extra. Dejó de ser ahora tengo que ordenar y pasó a ser esto va aquí. Sin drama. Sin esfuerzo. Como lavarse las manos o hacer la cama. Pequeñas acciones que no cuestionas, que simplemente haces. También aprendí algo muy importante. Las rutinas rígidas funcionan un tiempo, pero las suaves se sostienen en el tiempo. Porque no te pelean. No te exigen. No te castigan si un día no puedes. Y eso, para mí, fue clave. Yo no quería un orden perfecto por una semana. Yo quería un orden posible para mi vida real. Y hubo otro cambio grande. Dejé de esperar el momento ideal para ordenar. Ya no necesitaba una mañana libre, ni energía extra, ni ganas especiales. Aprovechaba los momentos que ya existían. 1 minuto aquí, 2 minutos allá. Y esos minutos, sumados, hacían mucho más que una limpieza forzada de vez en cuando.
Además, estas rutinas suaves me devolvieron una sensación muy linda, la de sentir que mi casa estaba acompañándome, no exigiéndome. El orden ya no era una deuda pendiente, era algo que se cuidaba solo, poco a poco, con cariño. Así que si sientes que las rutinas te pesan, si te cansas solo de pensar en listas interminables, quiero decirte algo con calma, no necesitas más estructura, necesitas menos presión. Empieza con gestos pequeños, tan pequeños que casi no los notes. Porque cuando el orden se construye desde la suavidad, se mantiene sin esfuerzo, y se vuelve parte natural de tu vida. El noveno hábito fue entender que dejar de acumular también es un proceso emocional. Y cuando digo emocional, lo digo de verdad, desde lo más profundo. Porque durante mucho tiempo yo pensé que el problema era solo físico, demasiadas cosas, poco espacio, desorden visible. Creía que bastaba con ordenar mejor, con ser más organizada. Pero no. Cada vez que intentaba avanzar, algo dentro de mí se resistía. Y no era flojera. Era emoción acumulada. No es solo mover cosas. Es soltar miedos, culpas, creencias antiguas que una arrastra desde hace años, a veces desde toda la vida. Miedos a necesitar algo y no tenerlo. Culpa por botar algo que costó dinero, que fue un regalo, que perteneció a alguien importante. Creencias como guardar es ser responsable, botar es desperdiciar, si lo suelto, pierdo parte de mí. Todo eso vive muy adentro, y sale a la superficie cuando empiezas a tocar tus cosas. Yo me di cuenta de que muchas veces me detenía frente a un objeto sin saber por qué no podía soltarlo. No tenía lógica. No lo usaba. No me gustaba. Pero algo me amarraba. Y cuando empecé a escucharme de verdad, entendí que ese objeto estaba conectado a una emoción no resuelta. A una etapa, a una pérdida, a un miedo. Y ahí fue cuando dejé de forzarme y empecé a respetarme. Me permití sentir. Y eso fue clave. Me permití llorar a veces, sin juzgarme. Llorar por lo que pasó, por lo que no fue, por lo que ya no soy. Me permití también reírme, recordar anécdotas, decir mira tú, cómo guardé esto tantos años. Dejé de apurar el proceso. Dejé de decirme, ya deberías haber terminado. No. Cada emoción tenía su ritmo, y yo empecé a escucharlo. También entendí que el desorden muchas veces es un refugio. Un lugar donde escondemos lo que no queremos mirar. Cuando empiezas a ordenar, ese refugio se desarma, y claro que duele. Aparecen silencios. Aparecen pensamientos. Aparece la pregunta de, ¿y ahora qué? Y eso asusta. Por eso tantas veces volvemos a acumular. Porque es más fácil llenar espacios que habitar el vacío. Pero yo aprendí que ese vacío no es peligroso. Es espacio para algo nuevo. No me apuré. Y eso fue un acto de amor propio enorme. Yo estaba acostumbrada a exigirme resultados rápidos, a compararme, a sentir que siempre iba tarde. Esta vez no. Esta vez me di permiso para avanzar a mi ritmo, aunque fuera lento. Me di permiso para parar cuando me sentía removida. Me di permiso para seguir otro día. Y ese respeto hizo que el proceso fuera sanador, no traumático. Y poco a poco, algo muy bonito empezó a pasar. Al soltar cosas, también soltaba emociones viejas. Al despejar espacios, mi cabeza se sentía más clara. Al ver menos objetos, mi mente se calmaba. Era como si la casa y yo estuviéramos haciendo el mismo trabajo al mismo tiempo, ordenando por fuera y por dentro. Mira, si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo desde el corazón. No estás tarde, no estás fallando, no estás sola. Siempre se puede empezar de nuevo, a tu ritmo, con cariño. Si este video resonó contigo, me encantaría leerte en los comentarios. ¿Qué es lo que más te cuesta soltar en casa? Y si quieres seguir acompañándome en este camino de orden sin sufrimiento, te invito a quedarte, porque aquí hablamos de hogares, sí, pero sobre todo de paz interior.